Sumadores. Un sumador es un circuito digital capaz de realizar la adición de números, y gracias a esta capacidad también permite realizar diferentes operaciones. Por ejemplo, la resta con los complementos A1 y A2 se puede transformar en suma, la multiplicación se toma como una suma abreviada, y la división es una resta abreviada. Entre los tipos de sumadores tendremos el semisumador o half-adder. Un semisumador realiza la suma de dos bits A y B, obteniendo dos salidas S y C, suma y acarreo respectivamente. Al tratarse de la suma de dos bits, se obtendrán cuatro casos posibles, según la combinación de A y B que se tenga. En la tabla lógica de un half-adder, encontraremos las entradas A y B, con todas las combinaciones posibles, y las salidas S y C, que se obtienen de la suma de los bits de entrada. El símbolo lógico mostrará las dos entradas A y B, junto a las salidas S y C. Para hallar la función lógica tanto de S como C, analizaremos las columnas S y C, en busca de unos, en sus diferentes filas. En la columna de S, encontraremos 1 en el caso de que A sea 0 y B sea 1, o cuando A es 1 y B es 0, esto se traduce como A negado, B más A, B negado, lo cual también puede transformarse en la función conocida XOR, quedando la función para S como A XOR B. En cuanto a la columna C, solo será 1 cuando tanto A como B sean 1, lo que se traduce como A, B. Ahora para el circuito, podremos observar las dos entradas A y B, las salidas S y C, y el recuadro que simboliza el circuito del half-adder. Dentro obtendremos las dos compuertas que hallamos para las funciones lógicas. Una compuerta XOR y una compuerta AND. Finalmente observaremos las combinaciones de entradas para las compuertas y su redirección hacia las salidas. Sumador total o full adder. Este sumador realiza la suma de 3 bits C sub I, A y B, obteniendo dos resultados S y C, siendo C y el acarreo anterior es el resultado de la suma final, y C y más 1, el acarreo siguiente. En este caso, al tratarse de la suma de 3 bits, se contemplarán 8 casos posibles, dependiendo de la combinación que se tenga entre los 3 bits. En la tabla lógica observaremos las diferentes combinaciones entre ceros y unos que se puede dar entre A y B, I y C y las salidas correspondientes para S y C y más 1. Al lado observaremos el símbolo lógico, con las 3 entradas y las 2 salidas. Pasamos a hallar las funciones lógicas. En primer lugar, para S, para ello utilizaremos un mapa de Carnot. En él pondremos los unos en las filas correspondientes de la columna S. Como vimos, S tendrá 1 en las filas 1, 2, 4 y 7. Transcribimos los unos al mapa y pasamos a seleccionar los grupos. En este caso formaremos grupos de uno solo, y como se puede observar, se tiene un tablero de ajedrez, lo que nos lleva a la conclusión de que la función de S será AI XOR B y XOR C. Para la función lógica de C y más 1, haremos lo propio. En la columna de C y más 1, se tienen unos en las filas 3, 5, 6 y 7, por tanto pasaremos esta información al mapa de Carnot. Por comodidad de la fórmula y posteriores ejemplos, utilizaremos grupos de A1, lo cual se transcribirá como A, I, negado, por B, I, por C, I, más A, I, por B, I, negado, por C, I, más A, I, B, I, C, I, negado, más A, I, B, I, C, y haciendo simplificaciones utilizando los teoremas del álgebra de Boole, podremos hallar C, I, por A, I, XOR, B,
I más A, I, B, I, la función final. Finalmente, para el circuito del sumador total, tendremos las tres entradas A, I, B, C y las dos salidas S y C y más 1, necesitaremos dos compuertas XOR, dos compuertas AND y una compuerta OR, realizando las combinaciones de entradas correspondientes y las conexiones a las salidas obtendremos el circuito en pantalla. Algo a mencionar sobre los semisumadores y sumadores totales es que podemos colocarlos uno en función del otro, como vemos en la siguiente imagen. En ella utilizamos dos semisumadores para simular el funcionamiento de un sumador completo. El primer semisumador de la fila de arriba se encargará de la suma entre los dos dígitos A, I, B, mientras que el segundo semisumador, de la fila de abajo, realizará la suma entre la suma anterior de los dígitos de entrada y un acarreo anterior posible. En el semisumador de la fila de abajo se hallará la suma total entre los tres dígitos, y el acarreo tanto del semisumador de la fila de arriba como el de abajo, pasarán a una compuerta OR para hallar finalmente el acarreo siguiente. Ahora podremos observar las 5 funciones generadas al tener un sumador total en función de semisumadores, que tendrán la misma lógica anteriormente vista tanto para sumadores totales como para semisumadores. Pasamos a ver un semisumador en función de un sumador total. Para este caso simplemente tomaremos el acarreo anterior C, como si este tuviera el valor de 0, dando paso a las siguientes modificaciones en las ecuaciones de un sumador total. La primera ecuación para S teníamos I, XOR, B, XOR, C, con C, 0, pasará a ser solo I, XOR, B. Y en la ecuación del acarreo siguiente CI más 1. CI, por, AI, XOR, B. I, más AI, B, con CI como 0 pasará a ser solamente A, I, B, I. Pasamos a ver un sumador en paralelo con semisumadores. En este caso haremos un ejemplo simple. Se quiere realizar la suma de 4 bits de la siguiente forma. A0, A1, A2 y A3, sumados a B0, B1, B2 y B3 respectivamente, considerando los posibles acarreos C1, C2 y C3, llegando con esto a las sumas resultantes. S0, S1, S2 y S3, con la posibilidad de obtener un acarreo siguiente representado como C4. Viendo el semisumador en paralelo para poder realizar la suma de 4 bits, necesitaremos 7 semisumadores, y 3 compuertas OR. Los 7 semisumadores se encargarán de hacer las sumas entre los dígitos respectivos A, sub, I, B, sub, I, y también de hallar los acarreos C1, C2, C3 y C4, con la ayuda de las compuertas OR. En la primera fila, en el primer semisumador, obtendremos la suma de A0 y B0. Esto será directo ya que no conlleva un acarreo anterior, y se hallará S0 directamente. El acarreo que se genera en el primer semisumador de arriba denominado C1, irá como entrada al primer semisumador de la segunda fila. Ahora prestamos atención al segundo semisumador de la primera fila, en él se sumarán los dígitos A1 y B1, esta suma pasará a llamarse S11, esta subsuma pasará a sumarse con el acarreo del anterior semisumador, C1, para hallar finalmente la suma S1, que renombraremos S12. Luego tanto el acarreo del primer semisumador de la segunda fila C12, como el del segundo semisumador de la primera fila C11, pasarán a procesarse en una compuerta OR, y el resultado de esta compuerta OR será denominado C2, y este resultado pasará al segundo semisumador de la segunda fila como entrada. Hacemos lo propio para el tercer semisumador de la primera fila, se realiza la suma de A2 y B2, este resultado pasa a llamarse S21. Y este S21, junto con el C2, pasarán a ser la suma para el segundo semisumador de la fila de abajo.
Con las dos entradas el semisumador ya puede realizar la suma correspondiente, hallando S2, que será renombrado como S2, 2. En cuanto a los acarreos, el tercer semisumador de la primera fila y el segundo semisumador de segunda fila, pasarán a denominarse C2, 1 y C2, 2 respectivamente, y procesarse en la siguiente compuerta OR, la salida pasará a llamarse C3, y a ingresar como una entrada al último semisumador de la segunda fila. Por último, en el cuarto semisumador de la primera fila se suman A3 y B3, y este resultado se lo conocerá como S3, 1, y pasará a ser una entrada del último semisumador de la segunda fila, hallando así S3, que será renombrado como DS3, 2. Ahora los acarreos del último semisumador de la primera fila C3, 1, y del último semisumador de la segunda fila C3, 2, se procesan en la compuerta OR, para hallar finalmente el último acarreo C4. La siguiente imagen podemos apreciar todas las funciones generadas para este problema, y cómo se van caracterizando y pareciendo cada vez más en funciones de sumadores totales. Ahora, también podemos realizar el anterior pedido de la suma de 4 bits con sus respectivos acarreos y un acarreo final siguiente, con sumadores totales. Esto simplifica mucho el trabajo con respecto a los semisumadores. En este caso lo único que será necesario son 4 sumadores totales, en cada uno de los 4, se realizará la suma, de A0 B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Las sumas de cada sumador total serán las sumas finales y el acarreo que se genere en el sumador total anterior pasará a ser el acarreo anterior del siguiente sumador total y así sucesivamente se hallarán todas las sumas. S0, S1, S2 y S3. Con C1, C2 y C3 respectivamente. Y del último sumador total se obtendrá el acarreo final C4. Y como podemos observar tenemos las funciones siguientes generadas a partir del circuito anterior. Finalmente pasaremos a ver el circuito integrado 7483, que realiza la suma de 4 bits directamente. Tendrá 8 entradas principales, 4 para el primer set de 4 bits y otros 4 para el segundo set. Contará con 4 salidas que caracterizan la suma de los 8 bits, una entrada extra en caso de tener un acarreo anterior y una salida extra para un posible acarreo siguiente.